Aquí estamos con la maestra Carla Galeno. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en especial a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Gracias a ustedes por estar presentes. Gracias a Sergio Pinchetti, que hizo la presentación, al presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial, Raúl Cuevas, que nos brindó unas palabras anteriormente, a las personas del Centro de Estudiantes que están acá, a Evelyn Grifo, que ya es amiga, ya en el fondo, que es estudiante de esta universidad en la Facultad de Derecho. Las palabras previas de José Carranza también. Muchas gracias a todos los que se encuentran hoy acá. Yo quiero hacer una reflexión para que después podamos conversar sobre los desafíos que tenemos como país en el siglo XXI. Pero la historia es muy importante. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un estremecimiento muy grande, una gran conciencia de la humanidad de que existían crímenes de lesa humanidad que podían generar una verdadera aberración a la especie humana. La existencia de los misiles nucleares y la posibilidad cierta de que en una tercera guerra mundial se acabe el planeta, hay suficientes misiles para destruir el planeta varias veces, generó una conciencia internacional de los derechos humanos y se planteó en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después una serie de otros tratados internacionales, declaraciones, costumbre internacional, principios generales del derecho, en torno a que los seres humanos somos seres esenciales con trascendencia, que somos materiales y espirituales, y que para ser seres humanos se requiere necesariamente la garantía y cumplimiento de los derechos humanos, que son todos interdependientes unos de otros. Vida, una vez que la persona está viva, salud, educación, vivienda, seguridad social, trabajo, huelga, sindicalización, arte, deporte, ciencia, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, libertad, justicia, seguridad, vivir en un ambiente con cierta certeza jurídica, entre otros importantes derechos humanos. Al punto de que si en una sociedad no se cumplen todos estos derechos humanos, en el fondo las personas no son respetadas como tales. Esta declaración, esta conciencia se plasmó en diversos instrumentos internacionales. Sin embargo, si ustedes hacen un cotejo de lo que yo acabo de explicar aquí, que se plasmó en diversos instrumentos desde el año 48 en adelante, con la realidad de nuestro país, uno puede constatar que el Estado de Chile es un Estado violador de los derechos esenciales de la persona humana. La Unidad Popular, que sabemos que ocurrió del 70 al 73, fue un gobierno político, de clase política, donde el presidente Allende, para lograr el poder político, previo a obtener una aprobación de solo el 35% de los ciudadanos, tuvo que ir a una elección dentro del Congreso Nacional. Para poder lograr ganar la elección presidencial, el presidente Allende tuvo que hacer pacto con un partido político, la Democracia Cristiana, que fue el mismo partido que años después generó el golpe de Estado del 73. En ese pacto jurídico-político entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, se estableció como obligación por parte del presidente Allende el no generar una nueva constitución. Y por eso la Unidad Popular nace muerta. Porque como gobierno ellos no llamaron a una asamblea constituyente vinculante, no crearon una nueva institucionalidad desde el poder soberano de los ciudadanos, sino que la Unidad Popular gobierna con un comité de políticos, Partido Socialista, Radical, el Partido Comunista, entre otros partidos políticos, y con la Constitución de 1925, una Constitución
que no estaba actualizada a los requerimientos sociales del año 70. Así, la unidad popular en un concepto de guerra, en un periodo de guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, y en un periodo entonces en el cual el gobierno de Salvador Allende gobernaba con resquicios legales, con interpretaciones jurídicas que tenían contradicción evidente con la Carta Fundamental del 25, lo que significó conflictos jurídicos de envergadura con el Contralor General de la República y con el Poder Judicial. El año 73 se produce el golpe de Estado. Gana la derecha chilena, la democracia cristiana y parte importante del Partido Radical. El 11 de septiembre del año 73 se produce un quiebre institucional, el apoyo de los Estados Unidos de América, y por lo tanto se empieza a generar en Chile una nueva institucionalidad en base a la fuerza, en base al quebrantamiento del sistema democrático, del gobierno de la Unidad Popular, en base a el genocidio directo que cometieron por orden de civiles las Fuerzas Armadas y de Orden en nuestro país. Se crea una nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad lo que hizo fue basarse en la violación de los derechos fundamentales. Vida, salud, educación, vivienda, trabajo. Se congelaron todos los derechos básicos. En el ámbito sindical, los dirigentes sindicales fueron perseguidos, torturados, varios asesinados. Terminó el movimiento sindical en nuestro país. Hubo ciertas visiones políticas proscritas por la Constitución. El artículo 8 de la Constitución del 80 proscribía cualquier ideología de izquierda como la ideología marxista y otra. Es decir, se proscribía como un delito terrorista la expresión de las ideas. Se llegó a ese nivel de represión política y jurídica. Se crea una nueva institucionalidad donde hay un poder político único de la dictadura cívico-militar, un poder civil y militar omnipresente. Asume la Junta Militar el poder ejecutivo, el poder legislativo, porque se disuelve el Congreso Nacional, y asume la Junta Militar el poder constituyente. Si ustedes revisan la elaboración de la Constitución de 1980 y los decretos leyes de la dictadura cívico-militar, van a apreciar que la Junta Militar asumió todos los poderes del Estado, menos el Poder Judicial, que quedó aparte, pero que siempre fue controlado a nivel de los ministros de la Corte Suprema por la dictadura cívico-militar. El año 88, la dictadura ya perdió el apoyo expreso de los Estados Unidos de América. Y en consecuencia se empieza a preparar la llamada transición. Y esto fue un negocio político también, de la clase política chilena. El consenso de Washington consistió, en el año 88, en que la dictadura toma la decisión de apoyarse en quien fuera el ideólogo jurídico del golpe de Estado. Me refiero al demócrata cristiano Patricio Erwin Azoka, que el año 73 sostenía en las actas del Congreso Nacional que ellos preferían, como democracia cristiana, una dictadura castrense a una dictadura marxista. Y en base a eso se sustentó el golpe de Estado bajo la idea falsa de que en Chile, durante la Unidad Popular, existía una militarización del pueblo. Falsedad que era transmitida por todos los medios de comunicación masivos, especialmente del diario El Mercurio, que como sabemos fue financiado por los Estados Unidos de América para esta operación política. El pacto de la concertación con la dictadura cívico-militar se suscribe en el Consenso de Washington, que es un documento
que ustedes pueden revisar en internet, y que consistió en que iba a existir impunidad total, y así ha sido, a todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, y la impunidad especialmente de Augusto Pinochet, su familia y los altos mandos militares y los altos mandos civiles que sustentaron el golpe de Estado en nuestro país. En segundo lugar, se pactó que la concertación no iba a generar una nueva constitución. Eso también lo han cumplido con completa cabalidad. Que no iba a haber un nuevo código del trabajo, que no se iban a derogar las AFP, que no se iban a derogar las ISAPRES, que el sistema universitario iba a ser el mismo, que el sistema educacional en general, la misma situación, y que por lo tanto las bases institucionales de nuestro país, que, repito, constituyen una verdadera violación de derechos humanos, se iba a mantener durante todo el periodo de la transición. La verdad de las cosas es que esto se ha mantenido hasta el día de hoy. Se ha mantenido hasta el día de hoy. Nosotros hemos terminado el siglo XX en Chile con el gobierno de la concertación, que basa su poder político en esto, y una concertación de partidos políticos financiada por la dictadura cívico-militar a través de diversas empresas privadas que antes habían sido empresas públicas. Sabemos que durante la dictadura cívico-militar, desde el punto de vista económico, y es importante mencionarlo acá porque esto es una voluntad de ciencia económica y administrativa, durante la dictadura lo que se hizo fue jibarizar el Estado a su máxima expresión, no solo desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de su capacidad reguladora o de fiscalización. Se privatizaron todas las empresas más importantes del país. Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, privada. Las empresas de electricidad son privadas. Las empresas de agua hoy son privadas. Todas las empresas de los servicios básicos que se tienen que proveer a los seres humanos fueron privatizadas durante la dictadura cívico-militar y básicamente privatizadas en favor de aquellos grupos económicos que sustentaron ideológicamente y financieramente el golpe de Estado del 73. La en Chile, por ejemplo, donde tenía participación accionaria el candidato Sebastián Piñera, Línea Aérea Nacional, era evidentemente estatal y fue privatizada. Durante los gobiernos de la concertación, como ya estaba todo privatizado prácticamente, lo que se hizo fue proceder a un ámbito de concesiones. Y así tenemos las concesiones de las carreteras, donde básicamente el Estado le entrega la construcción de las carreteras a privados a cambio del financiamiento de los partidos políticos que sustentan el conglomerado llamado concertación. En el ámbito universitario también sufren las universidades la intervención política tanto de la dictadura como de la concertación. Durante la dictadura se elimina el financiamiento estatal a las universidades públicas, transformando entonces la universidad en un bien de consumo pagado, y durante la concertación esto se agrava, transformando la universidad ya no solo en un bien de consumo, sino que en un negocio bancario financiado por el Estado a través del crédito con aval del Estado, que ustedes conocen de cerca, consistente en que el Estado financia con recursos públicos, todos nosotros pagamos impuestos, a determinados bancos que ganan licitaciones del CAE, y esos bancos le prestan dinero a los estudiantes financiando a las universidades de nuestro país, y los estudiantes quedan en un absoluto endeudamiento. Así tenemos
una situación de una flagrancia absoluta en la infracción del derecho a la educación superior, lo mismo en el ámbito escolar y preescolar. Las universidades pierden su rol histórico durante la dictadura y esto se exacerba incluso durante el periodo de la concertación, hoy nueva mayoría. Lo digo con mucha tristeza, como académica de la Universidad de Chile, la universidad pública más antigua del país, como las universidades, incluida mi alma mater, han perdido su rol histórico porque no cumplen la función legal de la universidad de cultivar el saber superior al más alto nivel, entregar docencia, investigación y extensión a la sociedad, y no hay una contribución significativa al mejoramiento de nuestro sistema educacional, ni, entre otras cosas, a la gratuidad que ha sido infligida por cerca de 27 años en nuestro país. El año 89, el Estado de Chile suscribe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asumiendo, entre otras obligaciones, la gratuidad en la educación superior, año 1989. Tratado internacional negociado, suscrito, publicado, en vigor, publicado en el Diario Oficial el año 89 y que ha sido transgredido por cerca de 27 años por el Estado de Chile en detrimento de los seres humanos que vivimos en nuestro país. Lo mismo ocurrió en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad social con las AFP, en el ámbito de en el ámbito del trabajo. El Código de Trabajo chileno es el mismo en lo esencial que es de la dictadura cívico-militar. Siglo XXI, nos encontramos con un Estado de Chile que viola los derechos humanos. Los viola. Todos esos derechos que nos hacen sentir seres humanos, que nos permiten, nos habilitan para una realización material y espiritual plena, no se cumplen en nuestro país. Son transgredidos flagrantemente por el Estado de Chile. Se desarrollan las redes de Internet. El año 96, incipientemente, se empieza a usar Internet en nuestro país. Ya han pasado cerca de 20 años, hoy ya estamos en un ámbito de comunicación global y por lo tanto, gracias a esa posibilidad de comunicación global, en nuestro planeta existe una conciencia de unidad y de humanidad, al menos desde el punto de vista del diagnóstico. Al menos desde el punto de vista del diagnóstico, las personas logran darse cuenta que vivimos en el mismo planeta, que tenemos ciertas carencias similares y que existe una verdadera represión política por parte de las estructuras de poder de nuestra sociedad. Chile es un país gobernado por una partidocracia. En Chile no hay democracia. Ustedes y yo no decidimos nada, políticamente nada, nada. Con suerte podemos ser consultados, nuestra opinión, pero nosotros los que estamos aquí no decidimos nada. ¿Quiénes deciden en nuestro país? Las cúpulas de los partidos políticos que responden a los que los financian, que son los grupos económicos de nuestro país. Constituye la clase política un monopolio político. El duopolio es un invento de los políticos para generar la idea falsa de que existe alternativa en el poder. Es un mismo monopolio. Hay nepotismo, relaciones incluso conyugales, de parentesco, relaciones económicas. Básicamente nuestra clase política es la misma. Es exactamente la misma. Antidemocrática, internamente, no toman decisiones de base, sus candidatos son designados por las cúpulas de los partidos políticos, no hay procesos democráticos, legítimos, fidedignos, de designación, de elección de candidatos, por ejemplo, a la presidencia. Hoy día los candidatos están
en una vinculación de dinero-poder. Los partidos políticos tienen una relación estrecha con el dinero, son financiados por los mismos grupos económicos que ellos dicen criticar. Y por lo tanto, no están en capacidad de generar una transformación en nuestro país. Los partidos políticos dejaron de hacer política en nuestro país hace mucho tiempo. Y esto ocurre porque en Chile gobierna todavía la derecha chilena en nuestro país y los grupos económicos que han mantenido una institucionalidad completamente atentatoria contra los derechos humanos básicos de las personas. Nos han impedido el desarrollo legítimo de nuestra dimensión política, la dimensión política de poder que todos los ciudadanos tenemos, personas de 18 años de edad hacia arriba, ha sido completamente limitada. Hoy día, por ejemplo, ser candidata independiente es muy difícil. Si uno es una candidata independiente verdadera, fidedigna, sin pacto con ningún partido, aquí vamos a hacer una corrección a Sergio Pinchera que dijo partido independiente, no. Carola Calero, yo soy independiente, no estoy con ningún partido. Ningún partido. ¿Por qué los partidos políticos fracasaron? Los partidos políticos fracasaron. Si ustedes hacen un análisis histórico y observan nuestro planeta, se van a dar cuenta que en la política han habido muchas formas de ejercicio del poder. Los imperios, las repúblicas, las colonias, muchas formas. Los partidos políticos como estructura fracasaron. Y fracasaron porque violan los derechos básicos de las personas. Esa es la razón. Y violan la capacidad política que tenemos los seres humanos por naturaleza. Cuando llega el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010, pleno siglo XXI en nuestro país, la concertación, que ya era financiada por la derecha chilena, para poder volver al poder, abre la caja de Pandora de los derechos sociales, intenta hacer vínculos con los llamados movimientos sociales, para legitimar su vuelta al poder político. Surgen movimientos sociales en nuestro país, movimiento de los pingüinos, movimiento estudiantil, el movimiento No Más FP, el movimiento Ni Una Menos, los movimientos animalistas, los movimientos de veganos, una atomización de la sociedad. Nosotros en Chile hoy día tenemos una división de poder enorme porque la sociedad está completamente atomizada. Para la clase política, esta atomización es espectacular, porque les permite gobernar con legalidad, en la medida que las personas estén atomizadas en grupos de intereses distintos, que las hacen incluso generar contradicciones entre ellos. Una abstención política enorme, porque el pueblo de Chile, los ciudadanos, al ser vapuleados con violencia en sus derechos más básicos, básicamente tienen dos alternativas o tres de actitud. Una es desconectarse del sistema ante el dolor, para no sufrir, desconectarse del sistema y simplemente no participar nunca más en política, ni siquiera votando. Dos es estar en un estado de indignación permanente, de rabia contra el sistema, y mantenerse en ese estado de indignación. La tercera alternativa, que es nuestra propuesta, es actuar y tener conciencia de que esto es éticamente inaceptable lo que ocurre en nuestro país. Estos movimientos sociales empiezan a surgir y son secuestrados a nivel de cúpula y por vía de financiamiento por los partidos políticos de nuestro país. Y ahí tienen ustedes la FECH, Confederación de Estudiantes, el movimiento estudiantil, secuestrado por las cúpulas de partidos políticos, la CONFECH, el movimiento, y más específicamente la coordinadora No Más FP, que se sobrepone sobre el movimiento No Más FP, sobre,
que recibe financiamiento del gobierno, la coordinadora de una AFP, con dirigentes de partidos políticos que secuestran ese movimiento social. Se secuestran estos movimientos y se vende por los partidos políticos la idea de que los movimientos sociales son legítimos, porque están bajo su dominación, y que entonces son los movimientos sociales los que estarían ejerciendo su poder político. La verdad de las cosas es que los movimientos sociales no ejercen ningún poder político. Ninguno. Si hay una huelga, se encuentran con el muro del Código del Trabajo. Ejemplo, Minera Escondida, un sindicato enorme, de los sindicatos más grandes del país, una huelga de 40 días, resultado de la huelga del sindicato, mantención de los mismos derechos laborales del convenio anterior. Ningún mejoramiento, ninguno. Y ese sindicato estaba feliz. No hay un muro institucional desde la Constitución del 80, el Código del Trabajo, el Código de Agua, la institución medioambiental, la AFP, la ISAPRE, la normativa universitaria, etc., que un muro institucional, los movimientos sociales se encuentran una y otra vez con ese muro institucional. No pueden con ese muro institucional. No pueden. Y por lo tanto, el planteamiento nuestro es el siguiente. Hoy día no tenemos guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Hoy día estamos en un contexto histórico más bien de las llamadas multinacionales. Las multinacionales son grandes conglomerados económicos que tienen financiamiento de empresas de diversos países, que tienen sucursales en casi la mayor parte de los países del mundo, con un poder económico enorme, y son las que financian a la clase política chilena, al monopolio económico. No hay salud, se usa el sistema de salud como financiamiento a los hospitales privados concesionados y a las clínicas privadas, se compran medicamentos al triple del precio a los laboratorios farmacéuticos, laboratorios que son los que financian a la clase política. En materia de seguridad social, las AFP son sociedades anónimas, comerciantes, que lucran conforme a la ley, de manera que ellos venden soluciones. Las AFP y las compañías de seguros son de propiedad a su vez de grandes conglomerados económicos e infringen, violentan el derecho a la seguridad social y a tener una jubilación que permita a las personas, cuando dejan de trabajar, poder seguir viviendo, poder seguir alimentándose y viviendo sin necesidad de trabajar cuando ya se ha cumplido una cierta edad y que por humanidad la persona tiene que dejar de trabajar. La educación preescolar y escolar pública en general no es de buen nivel, no cumple con los niveles básicos de infraestructura, no hay personas suficientemente educadas para impartir docencia, en general los sueldos son miserables, se usan conceptos economicistas inhumanos en el ámbito de la educación, a los profesores se les encasilla en determinadas categorías como si fueran animales, a los profesores se les genera una carrera docente basada en la competencia entre los profesores y no en la colaboración educativa, integral, humanista, en un contexto de aprendizaje. Se reciben bonos para los niños con síndrome de Down. Hay calificaciones de estudiantes transitorios y permanentes en el ámbito de la educación. En la educación superior, los jóvenes no son respetados como seres humanos. Tienen que rendir una prueba de selección universitaria
que no mide en el fondo nada, que es una prueba segregadora que constituye en sí misma un negocio para los preuniversitarios y para los colegios que supuestamente otorgan mejores puntajes en la PSU, sin consideración a lo más importante para un ser humano, cuál es la realización espiritual, vocacional, material, económica, de trabajo, cognitivo, intelectual, en plenitud. Los jóvenes no tienen libertad en nuestro país para decidir el desarrollo de sus propias vocaciones y de su propia trascendencia de vida, porque el sistema está basado en la violación de los derechos humanos. Es un sistema que ha sido creado con esa finalidad. Jóvenes endeudados desde que pisan un centro de formación técnica, un instituto profesional o una universidad, que por lo tanto no gozan en plenitud el proceso de la enseñanza superior, porque están con la inquietud de cómo va a ser el trabajo, de si van a lograr pagar las deudas, y posiblemente graves crisis vocacionales, porque la elección de la carrera no tiene relación con la vocación, las aptitudes y la propio libre albedrío y soberanía individual, espiritual de cada ser humano en nuestro país. Hay en Chile, entonces, un verdadero genocidio en goteo. Mueren miles de personas por falta de atención de salud, por accidentes, por catástrofes naturales que no son previstas adecuadamente por la autoridad, porque en nuestro país los científicos no son respetados y por lo tanto en el ámbito de gobierno, usualmente en esta corrupción política, las asignaciones de cargos no están vinculadas ni a la vocación ni a las capacidades intelectuales y profesionales de las personas que se requieren para el cumplimiento del rol público. El Estado está jibarizado, como decía anteriormente. Si el Estado va a hacer alguna actividad económica, requiere previamente una ley de quórum calificado del Congreso Nacional, y como el Congreso Nacional está atrapado por una clase política corrupta que busca financiamiento de las multinacionales, evidentemente nunca aprueba el rol del Estado en ninguna actividad relevante, porque prefieren que ese rol lo cumplan empresas privadas multinacionales que son sus financistas. Esto ha ocurrido también en el ámbito del Sename, donde hay una intervención profunda de determinados partidos políticos, especialmente la democracia cristiana, en el Sename, con una verdadera red de tortura, drogadicción, pedofilia, prostitución y asesinato de los niños de la Real Sename, en base a obtener recursos públicos de aquellos privados dueños de los hogares del Sename que se enriquecen a costa del genocidio y tortura de nuestros niños. No se les permite a los niños abandonados continuar en un contexto familiar. Viven en hogares, son visita permanente, no viven en una familia. Las personas tienen como derecho humano fundamental vivir en familia. Los tratados internacionales lo dicen expresamente. Los seres humanos, para desarrollarnos como tal, tenemos derecho a vivir en familia, no en un hogar, que no es familia. Para eso es importante el rol de la adopción, pero la corrupción ha sido tan importante, tan grave, que también existe en el ámbito de la adopción graves casos de corrupción, porque está vinculado al negocio de estas empresas vinculadas a la red del Senado. Nuestro llamado
podríamos estar mucho rato aquí explicando la violación a los derechos humanos. Hay violación, dije, salud, educación, vivienda, seguridad social, las jubilaciones, y también en relación con el medio ambiente. En el ámbito medioambiental, ustedes acá en Concepción tengo entendido que se pretende construir 2 gasoductos en la bahía de Concepción. Eso significa un riesgo de muerte y de salud cierto. Lo que ha ocurrido a lo largo del país es que las multinacionales, con el compromiso de la clase política chilena completa, Chile Vamos, la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, completa, han hecho un sistema de extractivismo de nuestros recursos naturales, la minería, las aguas, la pesca, en detrimento de nuestra gente, de la población en nuestro país. Es impresionante cómo han empobrecido a nuestro país. Lo han empobrecido. Desde el norte hacia el sur. Lo han empobrecido absolutamente a nuestro país. Contaminado, los niños de plomo en el norte, los trabajadores mineros, que ya a los 50, 60 años ya no pueden seguir trabajando, porque están completamente enfermos, por la falta de salud y por la falta de prevención de riesgo en las empresas, la contaminación medioambiental, los alimentos transgénicos y una situación de privatización, incluso de intentos de privatización hasta de las semillas de nuestro país. El planteamiento nuestro es muy claro. Chile viola los derechos humanos y por lo tanto nuestro país debe necesariamente, para salir de esto, disputar el poder político a la clase política. Emanciparnos de la clase política, liberarnos de la clase política. Darnos cuenta que cada uno de nosotros somos seres humanos que tenemos una soberanía espiritual y también política de poder, que nosotros podemos tomar decisiones políticas, que podemos ser candidatos, que podemos elegir y ser elegidos, que podemos crear un sistema jurídico diferente. Los medios de comunicación social también están controlados por la clase política económica de nuestro país. Y por eso no esperen verlo en la televisión abierta. Salvo que consigamos las firmas ante notario y podamos escribir la candidatura presidencial. Pero la televisión abierta no me va a mostrar porque es peligroso para la clase política que los chilenos despierten y se den cuenta que somos personas con autoestima, con dignidad y que podemos crear un sistema diferente. Generamos entre varios ciudadanos, después de una entrevista que fue viralizada en internet, un movimiento que es el único movimiento en Chile completamente independiente de la clase política. El llamado Somos del 95% de Chile, que es un movimiento, un grupo de personas, ciudadanos, que no militamos en partidos políticos y que queremos un sistema diferente. No queremos la misma institucionalidad que tenemos hoy día en nuestro país. Queremos un sistema diferente. No queremos la impunidad de la Constitución del 80, una impunidad que consiste básicamente en lo siguiente. Los movimientos sociales se encuentran con el muro que yo les hablaba antes. Como gran cosa, los otros movimientos sociales hacen reclamos a la Contraloría. ¿Ustedes creen que sirve hacer un reclamo a la Contraloría? ¿Ustedes creen que es útil socialmente hacer un reclamo al Contralor General de la República? En primer lugar, el Contralor General de la República es designado por la Presidenta de la República por acuerdo del Senado, de acuerdo a la Constitución actual. De manera que difícilmente va a cumplir su rol. Y en segundo lugar, el Contralor General de la República se demora meses en dar meses. Ahora,
se está discutiendo la instalación del puente en Chiloé. Y los movimientos hacen reclamos a la Contraloría. Pero la Contraloría se puede demorar un año en contestar. Y la respuesta de la Contraloría va a llegar después de la instalación del puente. Y la respuesta de la Contraloría puede ser: instruye a su sumario al mismo Estado. Y resulta que el puente lo construye la empresa extranjera. Reclamos de la OFP. Vamos, reclamemos los tribunales de justicia. El mundo. Vamos a los tribunales de justicia. Acá estamos con varias justicia. Dejamos al tribunal del país. Excelentísima Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes designan a los ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia? La Presidenta de la República, con acuerdo del Senado, conforme a la actual Constitución. Investiguemos el caso Soquimich, de esta empresa de Ponce y Lerú, yendo de Augusto Pinochet, empresa privatizada de los minerales no metálicos. Investiguemos el caso Soquimich. Vamos al fiscal nacional del Ministerio Público para que haga algo, porque el fiscal adjunto no hace su trabajo. Vamos al fiscal nacional. ¿Quién designa el fiscal nacional? De acuerdo a la Constitución, la Presidenta de la República, con acuerdo del Senado. Soquimich es una empresa que financió, entre otros partidos políticos, al PPD, al Partido Socialista, a Renovación Nacional, a la UDI, a la Democracia Cristiana. Entonces, este sistema jurídico-político, esta institucionalidad, creada por la dictadura cívico-militar y agravada por la concertación y por la nueva mayoría, que intentó, esta última, la nueva mayoría, tomar supuestamente las reivindicaciones de los movimientos sociales como la gratuidad, para llegar de nuevo al poder, esta situación, el llamado es el siguiente: esta institucionalidad puede ser cambiada. ¿Se nos ha mentido? ¿Les han mentido a ustedes? Cuando profesores académicos de la Universidad de Chile y de la Adolfo Ibáñez, como el profesor Fernando Arias, que fue candidato presidencial por el Partido Socialista, él planteaba que era imposible modificar la Constitución de los 80. Imposible. Mentira. Mentira. Si ustedes toman la Constitución del 80, claro, si revisan solo el texto de la Constitución del 80, por supuesto, hay un quórum muy alto de reforma, pero el ordenamiento jurídico es mucho más que la Constitución. Hay más normas, hay tratados internacionales. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 1, habla de la libre determinación de los pueblos. Y ese artículo 1 de este tratado habilita para generar una asamblea constituyente vinculante y permitir la creación por todos los ciudadanos del país, no a través de delegados, sino que por todos los ciudadanos del país, crear una nueva institucionalidad. Este tratado, este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un tratado Los pactos son tratados, pero de determinadas materias específicas. Y no son tratados internacionales, son acuerdos entre estados, y en este caso en favor de derechos humanos, la dimensión política de los ciudadanos. Este tratado internacional tiene rango al menos constitucional, por aplicación del artículo 5 de la actual Constitución. El artículo 5 de la actual Constitución establece que el Estado debe respetar los derechos esenciales que emanan de la persona humana, establecidos en la Constitución y además en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como ocurre con este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, el Estado de Chile debe respetar este tratado internacional, está obligado a respetar.
y no lo ha respetado, por muchos años no ha permitido que los ciudadanos podamos decidir políticamente nuestra propia institucionalidad. La convocatoria a Asamblea Constituyente Vinculante consiste en hacer un llamado para que durante un periodo de tiempo determinado todos los ciudadanos del país participen en capacitación para tener información, porque durante muchos años no ha habido educación cívica en nuestro país, para habilitarnos a dar el mejor debate y conversación posible. Tiene que haber un periodo de debate local, a nivel local, de los ciudadanos, sin delegados. No es con delegados el planteamiento nuestro. Nosotros no vamos por la vía, por ningún motivo, de Venezuela. Nuestro planteamiento no tiene nada que ver con lo que ocurre en Venezuela. Han tratado acá los medios hablar de Venezuela y sobre todo de la Asamblea Constituyente de Venezuela para que los ciudadanos de Chile tengan miedo, para que las personas crean que una Asamblea Constituyente es algo antidemocrático. No, el planteamiento nuestro no es la metodología de Venezuela. En Venezuela hay partidos políticos, hay una clase política. Lo que estamos planteando nosotros es que seamos los ciudadanos los que tomemos las decisiones políticas mediante un sistema diferente, democrático, participativo. En Venezuela hay una crisis económica y política. Nosotros queremos llegar al poder limpiamente, sin ninguna crisis política ni económica. Y en Venezuela la Asamblea Constituyente ha sido con delegados, o sea, han habido personas que han elegido a representantes de una especie de democracia representativa que puede ser bastante criticada, ¿ya? Y que tiene que ver con ejercicio del poder a través de representantes. El planteamiento nuestro no es a través de delegados, porque creemos que ya fracasó la democracia representativa en nuestro país, fracasó, porque los partidos políticos no representan a nadie más allá que ellos mismos y sus propios grupos de interés económico. Por lo tanto, esa Asamblea Constituyente va a ser directa, va a durar un cierto periodo de tiempo, no más allá de 6 meses, se va a redactar una nueva constitución. Una nueva constitución que se haga cargo de manera vinculante de una nueva institucionalidad. Vinculante significa que cuando se convoca a la Asamblea Constituyente Vinculante, la Presidenta de la República, que espero tener la oportunidad de hacerlo, pone su cargo a disposición de los ciudadanos en el acto colectivo, democrático y soberano más importante que se haya hecho en nuestro país. No ha ocurrido nunca aquello, nunca ha ocurrido. Siempre ha sido una clase política la que ha controlado los destinos y el presente y el futuro de nuestro país. Y va a haber un debate. Mientras ocurra esa Asamblea Constituyente vigilante, mientras no haya una nueva constitución redactada, Chile va a estar regido por la institucionalidad actual. Una institucionalidad actual que reconoce los derechos humanos a través de innumerables tratados internacionales que el Estado de Chile ha infringido durante todos estos años. Por lo tanto, los primeros meses de gobierno ciudadano van a ser meses de cumplimiento mediante despachos de leyes al Congreso Nacional de aquellas leyes de cumplimiento de esos derechos fundamentales. En la Constitución se va a resolver qué tipo de organización política queremos tener. Podemos usar un nombre incluso diferente a Estado. Podríamos incluso zafarnos del concepto de Estado que ha sido tan vilipendiado. Luego vamos a definir cuáles van a ser los poderes políticos, qué tipo de sistema legislativo requiere el país. Hoy día tenemos cientos de parlamentarios ganando millones de pesos
que no son de las regiones, podemos tener parlamentarios que sean 2 o 3 por región, Correcto. que trabajen en las regiones, que sean parlamentarios que nunca hayan sido parlamentarios antes, y por lo tanto, por vía de esa norma constitucional, al segundo año de gobierno podemos llamar a elección de Congreso Nacional y renovar el 100% de los parlamentarios de nuestro país. En el ámbito legislativo, pueden ser perfectamente los abogados ministros de la Corte Suprema, ser destacados abogados que sean elegidos por los ciudadanos mediante, por ejemplo, votación electrónica. Hoy día se paga un impuesto en el servicio de impuestos internos online. Perfectamente los ciudadanos pueden elegir a sus ministros de la Corte Suprema en base a ciertos requisitos de capacidad profesional, que sean abogados, que tengan cierta trayectoria profesional, y los ciudadanos pueden entonces elegir a los ministros del tribunal más importante del país, lo mismo el fiscal nacional del Ministerio Público, lo mismo de la autoridad monetaria, que podemos tener también una autoridad monetaria, el Banco Central, tener otro tipo de autoridad monetaria que sea legítima, lo mismo el Contralor General de la República. Se va a establecer en la nueva Constitución los derechos fundamentales, el rol del Estado, el tipo de sistema económico que queremos para nuestro país. Nuestra postura es tener una economía de bien común, una economía que garantice el enriquecimiento material de todas las personas que vivimos en Chile y no de un grupo pequeñito de personas que viven en Chile y de personas que viven en el extranjero, sino que realmente que haya un desarrollo económico de verdad, no un crecimiento económico de los grandes grupos económicos, porque en Chile los que crecen son los grupos económicos y las personas no crecen económicamente en nuestro país. Observen su alrededor, donde está la riqueza económica, en los malls, en las universidades, en la infraestructura, en los bancos, en las cajas de compensación, pero observen cuál es el enriquecimiento material de las casas de las personas y se van a dar cuenta que el enriquecimiento material no ha habido en nuestro país un enriquecimiento económico material adecuado. Ha habido pobreza y endeudamiento, 6 veces el sueldo promedio el endeudamiento de los chilenos. 6 veces. Ingreso promedio familiar, menos de 580.000 pesos mensuales. Si una universidad vale 300.000 pesos mensuales, esa familia está completamente endeudada para comprar alimentos, vestimenta, entretención, libros, regalos y todo lo demás. Por lo tanto, tiene que haber un sistema en el cual, en el fondo, un gobierno que iguale a las personas en dignidad y en derechos. Igualar a las personas en dignidad y derechos. Así, vamos a tener nuevos poderes del Estado, una descentralización que en materia constitucional, la regionalización en materia constitucional. No sacamos nada con tener intendentes, gobernadores, no sirve, le están mintiendo. Se requiere una descentralización a nivel constitucional para que las regiones tengan autonomía de decisión política respecto de lo que van a hacer y respecto de la explotación de sus propios recursos naturales. Una nueva institucionalidad ambiental, una nueva destinación del agua y principios básicos en el ejercicio del poder, de manera que los ciudadanos controlen las autoridades. Un sistema institucional nuevo en el cual los ciudadanos controlan a las autoridades. Las autoridades se les prohíba la reelección, que nunca pueden ir a la reelección, una vez nomás, que postulen a otra cosa, que sean servidores públicos, que sean evaluados anualmente por los ciudadanos, en términos que si la presidenta, los parlamentarios o un ministro de la Corte Suprema
no cumple su trabajo, sea removido del cargo por los ciudadanos y se proceda a la elección de una nueva autoridad. Para finalizar, yo quiero que sepan de corazón que hay solución a los problemas sociales que tenemos que pagar. Hay solución. Y esa solución, tengo la convicción más profunda que es solo la que acabo de cumplir. No hay otra. Lo demás va a ser terrible para nuestro país seguir con esto. Si vuelve a ganar la clase política, las elecciones, si nosotros no somos capaces de despertar ahora, vamos a tener que aguantar 4 años más de lo mismo. Se los aseguro. No coloco las manos, coloco el cuerpo entero al fuego de que así va a ser, porque el sistema está degradado, es un sistema pensado para el enriquecimiento de unos pocos y para el empobrecimiento y endeudamiento de muchos. Y por lo tanto mi convicción y el llamado es a reflexionar respecto de la necesidad de una profunda humanidad. Se requiere y podemos ser un país que aporte. Hay referencias históricas de esto. La antigua Grecia, que era bastante limitada a la democracia en términos de proyección, sabemos que había esclavos y sabemos que las mujeres y las personas de escasos recursos no participaban, pero hay referencias históricas en Islandia, Suiza, Suecia, Finlandia, países donde los ciudadanos tienen autoestima, tienen dignidad, la ejercen con total igualdad esencial y por lo tanto ese es el llamado más profundo a despertar, comprometerse y ser coherentes con el pensamiento de beneficio al prójimo, de respeto al otro, como uno debe exigir también respeto a su propia dignidad. Así que por justicia, humanidad y dignidad, les agradezco mucho que me hayan escuchado con mucha paciencia tanto rato y que hayan recibido el mensaje y si les parece que es razonable lo que yo he planteado, les pido el apoyo y que entreguen el mensaje a más personas y que podamos concretar mediante firmas en notaría acá en Concepción, a la notaría Miranda, esta candidatura que es completamente diferente a lo que la clase política está presentando en el país y que a nuestro juicio es la salida para tener un país digno y un país donde realmente se respete a todas las personas, a los chilenos, a los pueblos originarios y a los extranjeros que viven en nuestra tierra. Muchas gracias por su atención. Buen día. Bien. A lo mejor es repetida la pregunta y de verdad a mí me queda bastante claro, pero yo quiero hacer la pregunta que a nosotros nos hacen en las notarías, en la calle, y es ¿con quién va a gobernar? ¿Cómo va a escoger a sus ministros? Porque sabemos que el Parlamento tiene que ser de voto directo, pero la pregunta que nos hacen todos es, si no tiene partido, ¿con quién va a gobernar? ¿Cómo va a escoger a su equipo de trabajo? Gracias Valeria. Miren, ¿con quién vamos a gobernar? Los partidos políticos en Chile son no más del 5% de los ciudadanos. Los partidos políticos en Chile no son más del 5% de los ciudadanos. El resto, el 95% de los ciudadanos, no militan en partidos políticos. Con ellos vamos a gobernar, Valeria. Es decir, el gobierno, a ver, ¿qué es lo que ocurre? El país son todas las personas, pero el gobierno, el poder ejecutivo, el gobierno está a cargo
de la garantía y cumplimiento de los derechos humanos, la seguridad, el orden interior y la conducción de las relaciones internacionales, el gobierno, vamos a gobernar con ministros que van a ser designados por mí en calidad de presidenta de la República. La Constitución actual así lo establece. Los primeros meses de gobierno van a ser conformes a la Constitución actual, porque no vamos a tener una Constitución tan rápida, ¿cierto? Porque se va a iniciar la Asamblea Constituyente y eso se va a demorar por lo menos 6 meses. Por lo tanto, vamos a gobernar conforme los primeros meses, conforme a la Constitución actual, y la presidenta tiene que designar a los ministros de Estado. Y los ministros de Estado van a ser personas de ese 95% de ciudadanos que no militan en partidos políticos. Y así, por ejemplo, ¿cómo uno designa una autoridad? La forma de designar la autoridad hoy día se hace mediante el poteo político. Ustedes han visto, es vergonzoso, los ministros de Estado que nosotros tenemos. Es vergonzoso, observen cómo hablan, lo que dicen, el comportamiento que tienen, la falta de ética, la falta de moral, la falta de cumplimiento de la Constitución, incluso actual, y las normas jurídicas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a designar personas competentes, personas confiables en el ejercicio de un ministerio. ¿Cuál es una persona confiable? ¿Cómo uno sabe que una persona es confiable? Porque tiene que tener capacidad. Es decir, un ministro de educación tiene que ser un profesor. Evidentemente, un ministro de educación tiene que ser un profesor, que sepa de educación, ¿cierto? Tiene que ser una persona responsable, que frente a errores sea capaz de explicar los errores y sea capaz de reparar los errores. Tiene que tener motivación de bien común. Un ministro tiene que tener motivación de trabajar por el país, de contribuir hacia el país. Eso es lo que tiene que tener un ministro de Estado. Entonces, esta competencia, esta responsabilidad, esta motivación y ante todo coherencia. Coherencia, que esta persona haga lo que dice. Coherencia, que la persona haga lo que dice. Que si sustenta el derecho a la educación, entonces cumple con el derecho a la educación, con gratuidad y con todo lo que significa un derecho humano fundamental como la educación. Esos son los requisitos, son los perfiles. Y de hecho, para mí, la idea fundamental es que logrando las firmas, nosotros podamos, si logramos las firmas, nosotros ahora nos quedan solo 2 semanas para este desafío enorme, porque son firmas en notaría. Entonces, apostado que las personas vayan a las notarías, porque la ley trata de que no hayan candidatos independientes. Las leyes las hacen los partidos políticos. Ellos mismos hacen estas leyes en el Congreso Nacional, y por lo tanto ha sido muy difícil, pero si nosotros logramos las firmas, el paso siguiente va a ser configurar nuestro gabinete, nuestros ministros, de manera que cuando las personas antes de noviembre vayan a votar, sepan cuáles son las personas que integran los ministerios, cuáles van a ser los ministros de Estado. Aquí es muy interesante porque nosotros hemos llegado a un nivel de fascismo, y lo digo técnicamente. El fascismo, ustedes saben que es una visión política que sostiene la superioridad de un grupo de personas por sobre el resto. Hay fascismo en la izquierda, en la derecha y en el centro. La idea de superioridad de unos pocos versus la inferioridad, la incapacidad del resto. El fascismo ha sido tan grande, en nuestro país tan grande, que las personas preguntan esto. Y tú acabas de entender que lo preguntan, ¿y con quién va a gobernar? Como que los partidos fueran seres superiores. ¿Me entiendes? Como que, va a gobernar sin partidos, qué terrible. No, qué liberación. O sea, gobernar sin partidos políticos es una liberación. Va a significar que vamos a poder hacer lo correcto.
vamos a poder hacer lo correcto. No vamos a estar obligados de colocar una ministra de moral cristiana o un ministro socialista aquí o acá, porque incluso es un judeo. Y por otro lado, es bueno que ustedes sepan que en Chile el gobierno gasta anualmente 18.260 millones de dólares anuales en 200.000 operadores políticos que ganan 5 millones de pesos mensuales cada uno y que son personas, operadores políticos, es decir, personas que los partidos les pagan los votos mediante una posición dentro del gobierno y que usualmente no trabajan. Ellos no trabajan realmente. Reciben esos 5 millones de pesos mensuales. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de usar esa cantidad de dinero, que es mucho dinero, 18.000 millones de dólares anuales, versus 8.000 millones de dólares en la deuda del completamente cae. O sea, nosotros podemos extinguir la deuda de la educación superior completamente. El primer año de gobierno, con un proyecto de ley, asumiendo la responsabilidad del Estado y extinguiendo toda deuda. Así que, no sé si queda clara la respuesta. Son los ministros. Van a ser personas independientes, sin partido político, conforme a las personas que sean confiadas. ¿Cómo decir que va a coger por currículum? Una cosa así. Así es, por capacidades, por currículum, por trayectoria, por ética, por qué compromiso tienen con la sociedad, todas esas características. Hola, soy Monserrat. Quería hacer, quería hacer un comentario y después una consulta. Con respecto a la gira que se estaba circulando, encuentro que no va al caso, ya que nosotros acá venimos a que se cierre el debate, a ver si hay ideas, y no a firmar para que usted junte más votos para la precandidatura. ¿Ya? Eso es una precisión. Lo otro, me llamó mucho la atención sus propuestas, son como bastante innovadoras y por lo menos tienen mucha afinidad con mi pensamiento. ¿Ya? Va bien. Entonces, la consulta era, bueno, yo como estudiante de cuarto medio, obviamente, ojalá entrar a la universidad y todo, pasamos por ese momento de angustia y situación en donde el sistema educacional chileno nos sobrepasa. En donde nosotros lamentablemente no somos una persona, sino somos un número. Ya sea somos ranking, somos NEM, somos un puntaje PSU. CIMSE también, todo eso, todas esas pruebas. Hoy en día la educación chilena no vela por la felicidad del alumno, no vela por el... O sea, hoy día nosotros tenemos una prueba, una Tecnoeduca, y salía una pregunta que decía, ¿por qué considera usted que los colegios privados les va mejor, ya sea el CIMSE, la PSU o cualquier prueba, que los municipales? Y yo en la respuesta puse de que dentro de todos los factores está el método de enseñanza. En el sistema educacional chileno lamentablemente nos tienen en una casilla, nos tienen como cuadrados, por así decirlo. Pero por ejemplo, en donde los particulares pagan, donde hay que pagar 200.000 pesos en adelante, enseñan bien y aparte se fijan en los valores y el estado emocional del estudiante. Al Estado no le importa que si yo estoy mal, a él le importa que yo dé la PSU, que dé la prueba. Y ojalá que no saque un buen puntaje para endeudarme para no entrar a la U. Eso es el objetivo. Y usted, como si llegara a ser presidenta, ¿qué haría con respecto a la educación? ¿Se preocuparía por la estabilidad emocional del estudiante, que al fin y al cabo es el mayor factor para entrar a la universidad? Gracias. Monserrat, me dijo usted. Sí. Ya, yo le voy a debatir a Monserrat. Viene el caso que le entregue el papel. ¿Por qué? Porque lamentablemente, Monserrat, esta clase política que viola los derechos humanos, viola los míos, los nuestros, nosotros, ellos, como ellos no quieren que esto acabe, porque ellos se están enriqueciendo en base al sufrimiento humano, esa es la situación grave, le exigen a una precandidata como yo 33.000 y tantas firmas en notaría. Y como controlan la televisión abierta, ellos no me entrevistan para quitar
que los millones de ciudadanos no sepan que yo existo. Y que por lo tanto no sepan de que hay una alternativa política para salir de esto que tú acabas de decir. Entonces, entregarles el documento, yo sé que ustedes vienen en un colegio y que no son mayores de edad todavía, lo tengo claro. El objetivo de que ustedes tengan ese documento ahí es que ustedes puedan, si ustedes están de acuerdo con el planteamiento hecho, primero que tengan derecho a conocer. Porque acá en Chile, aunque ustedes no lo crean, hay censura. Los medios de comunicación social tienen por finalidad informar a la sociedad de lo que ocurre en el país. Y un hecho noticioso por naturaleza es una precandidatura presidencial. Y sin embargo, estos medios de comunicación que están regidos por una ley, incluso reciben financiamiento estatal. Todo lo que pagamos nosotros de impuestos, los medios de comunicación social reciben dinero estatal, nuestro. Ellos no cumplen con la función de informar. Entonces, consciente yo de esa realidad, es que sabiendo que ustedes no son mayores de edad todavía, y nosotros dijimos, vamos a entregarles el documento de patrocinio para que ustedes se informen, porque ni siquiera se les respeta a ustedes respecto de que existe una alternativa. Es muy divertido, porque como nosotros vivimos en una sociedad codiciosa y egocéntrica, hay gente que cree que a mí me afecta el que a mí no me conozcan. Yo no tengo ego. Yo no estoy aquí por un tema de ego personal. Yo estoy aquí porque observo que el nivel de degradación ética es tan grande que por una cuestión ética, este es mi deber hacer esto. Es mi deber. Yo estoy obligada éticamente y además jurídicamente. Yo soy académica en la universidad, soy abogada y por lo tanto yo debo cumplir con nociones básicas de justicia social que en Chile no se cumplen y que yo mencionaba recién que las universidades no cumplen su rol, he tenido que en el fondo no salir. Yo sigo siendo docente de la Universidad de Chile, pero tuve que salir de la burbuja de la Universidad de Chile hacia la sociedad chilena para poder plantear esto, porque la universidad no cumple su rol histórico, no están cumpliendo. Entonces, de hecho, por ley, los académicos estamos obligados a hacer extensión en la sociedad y entregar información. Entonces, viene el caso el famoso papelito ese, porque sin perjuicio de que ustedes lo puedan firmar, pueden sí comentarles el derecho a saber. Hay un derecho humano que se está infringiendo, que es el derecho a saber. Tú le puedes decir a tu papá, a tus primos, a tus tíos, al que tiene conveniente para que se informe, porque los medios de comunicación social no informan. Ahora bien, para contestar tu pregunta, bueno, el gobierno nuestro va a ser un gobierno tarde o temprano, cuando lleguemos al pueblo político, todos los ciudadanos, va a ser un gobierno que va a respetar de manera estricta, completa, los derechos humanos, como el derecho de la educación. Entonces, en materia educacional, hay que crear un nuevo sistema educacional, completo, desde los cimientos, completo. Esto no sirve de reforma. Ahora, ¿cómo se construye un sistema que sea humanitario? Me da la gana de decir humanista, porque el Partido Humanista desacreditó la palabra humanista, ¿no? En el fondo humanista que sea un sistema educativo que respete al ser humano, como tú muy bien estás diciendo, donde hoy día el sistema considera a los estudiantes como un número, ¿cierto? ¿Cómo se construye un sistema educativo que sea humano realmente? Desde nuestro punto de vista, deben participar en la elaboración del nuevo sistema educativo los profesores. En Chile, la legislación que hay sobre la materia no participan los profesores. Generalmente participan las cúpulas de los partidos políticos. Ahí tienen ustedes la figura de Carlos Gajardo, que fue presidente del Colegio de Profesores por muchos años, que era de un partido político y que en el fondo la función de él fue retener a los profesores para que prescribiera la deuda histórica. Justamente.
Esas son las manipulaciones políticas espantosas, como lo que ocurre con otros temas donde se demora, nunca enfrentan y hay violación de los derechos humanos. Entonces, en vez de la moneda, desde el Poder Ejecutivo, se hacen los proyectos de ley, son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, los proyectos de ley que requieren institucionalidad nueva y que requieren financiamiento público. Por lo tanto, crear un nuevo sistema educacional parte por la Presidenta de la República y por eso es que yo estoy postulando a ese cargo, porque es lo único que es útil para hacer un cambio de sistema. O sea, yo estoy postulando, porque alguien podría decir, oiga, profesora Castillo, ¿por qué postula a presidenta? ¿Por qué no partió como alcaldesa? ¿Por qué no partió como senadora? ¿Por qué no partió? Se pasó la profe, porque la razón, Monserrat, es porque el único cargo que habilita a convocar, hacerlo bien, vinculante, importante, una asamblea constituyente vinculante y las leyes que requieren financiamiento público es el cargo de presidente de la República. Esa es la razón. Porque a mí lo que me interesa es ser útil a la sociedad. A mí no me interesa hacer carrera política. A mí me interesa que podamos salir de esto que estamos hablando y generar un nuevo sistema. Entonces, se hace un proyecto de ley con participación de los profesores, pero con participación de todos los profesores del país, no solamente los que están colegiados, porque hoy día la mayoría de los profesores, yo creo, no están en el colegio de profesores. Tienen que participar los profesores, tienen que participar los papás, los apoderados, tienen que participar el personal que está vinculado a lo que es la comunidad educativa, el aprendizaje, y también los propios estudiantes, que conforman su propia educación también tienen que participar. Esto se llama democracia participativa, que yo estoy planteando. Entonces, se crea un nuevo sistema educativo en el cual hay que definir cuáles son los fines de la educación. ¿Cuáles son los fines de la educación? Hoy día está todo pensado para el 15 y para la PSU. O sea, la infelicidad misma. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los fines de la educación? Yo pienso, mi opinión, es que es la felicidad. Es la habilitación para desarrollar tu propia autorrealización plena, material, económica, cognitiva, emocional, sentimental, espiritual, o sea, política, todas las dimensiones. En Suiza, por ejemplo, se toman